Buenas tardes. Vamos a hablar ahora sobre resiliencia, ¿no? Es un término muy utilizado. Todo el mundo habla de que uno carece o tiene capacidad de resiliencia, pero en realidad hace tiempo que, según el autor de ese término, el psicólogo, psiquiatra y etólogo Boris Cyrulnik, un francés, neurólogo francés que es muy conocido como psiquiatra, ha escrito muchos libros y fue el autor del término resiliencia. Él es Boris, vamos a decirle Boris porque el apellido es un poco enredado. Boris, él dice que hace tiempo ya comenzaron a cambiar, a modificar el sentido original del término resiliencia. Y entonces él dice que es necesario restablecerlo. Cuenta que él visitó Rumania y lo llevaron a un orfanato donde todos los niños estaban como apagados, algunos estaban encorvados, eran niños pero estaban encorvados. Y él entonces entendió que los niños estaban en esa situación de desánimo total, porque habían en una época de crisis, una época de guerra, habían estado, diríamos, abandonados, ¿no? Desde el punto de vista afectivo y desde el cuidado también, y habían pasado hambre, ¿no? Él mandó a hacer fue llevado como un especialista y recomendó que les hicieran tomografía y descubrió que esos niños tenían atrofiados los lóbulos prefrontales, donde prácticamente reside lo que se llama el sentido de la anticipación, o sea, el futuro, la manera como uno piensa el futuro, ¿no? Y también está el sistema límbico, donde se aloja el hipocampo y la amígdala. El hipocampo es, diríamos, la sede principal de los recuerdos de largo plazo, y la amígdala es el receptor de los recuerdos y administrador de los recuerdos de las emociones, de los recuerdos, las emociones, sentimientos diríamos, emotivos. Y entonces esos niños no tenían capacidad ninguna para relacionarse entre ellos, tenían muy baja autoestima y vivían pues en situación, diríamos, como un desgano total, no tenían capacidad de resiliencia. Él lo llamó resiliencia neurológica, que no era simplemente que la capacidad que uno tiene, si uno se cae, uno se levanta, no, en cierta manera es si uno se cae, uno se levanta, pero es mucho más allá. Es decir, uno se levanta desde el punto de vista psicológico. La persona con escasa capacidad de resiliencia es una persona que tiene escasa capacidad para comunicarse con sus iguales, tiene escasa capacidad para establecer relaciones sociales y afectivas con los demás, y por supuesto carece de posibilidades de recuperarse en una situación de adversidad, porque no es porque se levante, no, sino porque no tiene capacidad para comprender la situación en que está y para lograr, diríamos, revertir la situación de adversidad desde una manera lógica. No puede darse cuenta de que él está metido en un inmenso problema, y eso es resultado de haber permanecido mucho tiempo en entornos difíciles, en entornos inseguros, sin ningún tipo de afectividad. Entonces, cuando se les estimula, inmediatamente los niños, en poco tiempo, inmediatamente no exactamente, pero en poco tiempo los niños reaccionan. Y él explica por qué los niños tienen una inmensa capacidad, diríamos, de restablecer sus funciones cerebrales, porque si bien todos tenemos neuroplasticidad, o sea,
plasticidad cerebral, los niños la tienen más desarrollada. Y entonces pueden fácilmente recuperarse, aumentar la confianza en sí mismos y tener autonomía de acción. Autonomía de acción es muy importante. Entonces, como él lo definió, la capacidad de resiliencia, según Boris Cyrulnik, es la capacidad que tiene una persona para restablecer la confianza en sí mismo y superar cualquier trauma vivido sin que superar ese trauma sin que queden huellas o recuerdos que inhabiliten o lo incapaciten para la vida. Entonces él puede volver a vivir su vida positivamente y recuperar las relaciones sociales y sobre todo la empatía, conectarse socialmente con los otros y reconstruir su vida de una manera positiva. Él ha escrito muchos libros y tiene ahorita, nació en el año 37, es decir, tiene 87 años. Y bueno, y está viajando por todo el mundo, dando conferencias sobre sus libros y sobre la capacidad de resiliencia. Y bueno, ahora, ¿de dónde le viene eso, ese conocimiento que él tiene como psiquiatra y por qué se interesa tanto en ese tema? Es porque él es uno de los sobrevivientes del Holocausto. Él cuando él tenía recién graduado en la universidad de médico, diríamos, los padres fueron llevados él es judío, y los padres judíos fueron internados en un campo de concentración, del cual él pudo fugarse como niño, o le crearon las condiciones para que se fueran sus padres. Lo cierto es que él vivió mucho tiempo escondido en garajes, en silos, en el campo, ayudado por mucha gente, hasta que por fin se terminó la Segunda Guerra Mundial y él pues pudo, pero había muerto toda su familia, pues. Y entonces él quedó prácticamente destruido. Y él comenzó a buscar la manera de cómo él volvía otra vez a tener apego por la vida. Y creó el método y creó la palabra de la resiliencia, que es utilizando o valiéndose de la neuroplasticidad, una persona puede restablecer sus funciones normales del cerebro, mejorando la confianza en sí mismo y logrando una cierta autonomía de acción sin que los traumas vividos, esos traumas dolorosos vividos, pudieran incapacitarlo para tener relaciones sociales normales, pues, o vivir su vida, reconstruir su vida de manera positiva. Entonces ya ustedes saben que cuando vayan a hablar de resiliencia, no es la resiliencia tal de manera tan simple como uno lo dice. Te caes, un niño se cae, se golpea y llora, pero se recupera. Entonces uno dice una gran capacidad de resiliencia, pero no es eso. Él habla de resiliencia neurológica. Y bueno, y yo pienso, relacionando las ideas de Cyrulnik con los niños que en los 5 primeros años de vida sufren de hambre relacionadas con el déficit crónico, lo que llaman desnutrición crónica infantil, que su desarrollo físico y su desarrollo cognitivo se retrasa considerablemente con respecto a otro niño que no lo haya sufrido.
Eso es muy normal en casi todos los países de América Latina, de África y muchas partes de Asia, pues la pobreza. La pobreza llega a que los padres no puedan dedicarse, pues no puedan nutrir a esos niños porque no tienen accesibilidad a los recursos alimentarios. Y esos son niños que antes de cumplir 5 años han vivido episodios continuos de hambre que les han impedido desarrollar sus miembros, desarrollarse como físicamente y como desarrollar también su cerebro, pues no han tenido un desarrollo cognitivo normal. O sea, ahí se plantea una doble condición. Eso no lo dijo Boris, pero pienso que muchos niños en América Latina, la desnutrición crónica infantil es muy común en América Latina. Creo que el 16% de los niños de Ecuador lo sufren antes de llegar a cumplir los 5 años. Y por supuesto tienen ciertas incapacidades para poder acceder a conocimientos abstractos o hacer lo que se llama comprensión lectora, para poder leer y comprender a profundidad lo que están leyendo y para desarrollar pensamiento crítico. Es decir, nunca llegarán a tener un desarrollo cognitivo, diríamos, normal, como se espera de una persona que tenga buena alimentación, que haya vivido en un hogar estable, que haya recibido afecto de su familia, mientras que hay niños abandonados del mundo, pues niños que no tienen, no crecen en ambientes seguros, estables, no reciben cariño de sus padres, atención de sus padres, y además de eso tienen hambre permanente durante los 5 primeros años. Quiero decir, sufren carencia. No es que tengan hambre, como todo el mundo tiene hambre, pero sufren carencias prolongadas, sobre todo de elementos proteínicos, vitaminas y minerales. Bueno, quería decirles eso con respecto a la resiliencia que puede tener un lado relacionado con las deficiencias alimentarias que son muy comunes en América Latina. Bueno, ahora espero que ustedes la próxima vez y todos nosotros, cada vez que hablemos de resiliencia, utilicemos el término con propiedad, tal como lo planteaba Boris Cyrulnik, el francés, nacido en 1937 y que ha escrito muchos libros, entre ellos Psicoterapia de Dios, Psicoecología, 40 ladrones, 40 ladrones sin capacidad afectiva. Bueno, muchísimos libros ha escrito y todos relacionados con tratando de desarrollar la idea de la resiliencia desde el punto de vista psicoanalítico, porque él es psiquiatra también. Bueno, nos vemos en la próxima Cartas de Cartay. Para mí esta carta era importante porque es la manera como nosotros podemos armarnos para luchar por ambiente seguro y afectividad, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, y no solamente para nuestros hijos, sino para los niños de algunos países que sufren graves problemas de hambre y que sufren graves problemas de desempleo y de bajos salarios de hambre, y no tienen acceso, diríamos, a los sistemas de salud y a los sistemas de alimentación adecuados. Nos vemos entonces en la próxima Cartas de Cartay. Si les gustó esta carta, me gustaría que me dijeran, porque es un terreno que no es exactamente relacionado con la alimentación, aunque tenga alguna relación, alguna conexión, pero se relaciona con los problemas que viven las familias pobres, las familias
de los grupos más vulnerables de la población. Nos vemos entonces en el próximo video y por favor hagan clic si les gustaron, si les gustó el tema tratado, no el tema, no el contenido, sino el tema tratado, que tratemos temas como ese. Les agradezco mucho sus comentarios. Nos vemos entonces en la próxima Cartas de Cartay.